buenas tardes, muy buenas noches, somos todos muy bienvenidos, nos volvemos a encontrar en nuestra clase Fundamentos de la Fe por primera vez en el 2026. Se nos ha hecho un poquito largo las casi 6 semanas de parón, dado que se juntó un poquito todo lo que tiene que ver con las fiestas, Navidades, Año Nuevo, Reyes y todas estas dinámicas de familias y de cosas. Y luego también otra serie de situaciones que no me permitieron poder presentar la clase como había prometido hacerlo. Así que agradezco vuestra paciencia y vuestra comprensión y me alegra de que estemos todos para continuar adelante. Estamos recorriendo el nivel número 4 de Nueva Vida en Cristo, nivel que trata mentiras que el enemigo utiliza para atar a las personas. No solo pretende engañar al no creyente que ya vive cegado por Satanás, como la palabra de Dios lo afirma claramente, sino que tristemente puede también y sabe también engañar a los creyentes con las mentiras que hemos estado meditando. Veis, y sugería que teníamos que hacer un repaso, cosa que no va a ser posible porque tenéis el manual, porque tenéis vuestros apuntes y ya cada una de vosotros, cada uno podéis repasar y además de visionar otra vez las clases que están todas colgadas en YouTube. El nivel 4, pues, da un salto en un sentido porque hemos venido hablando de mentiras que nos engañan en relación a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con el Señor, a la forma en que vemos un mundo lleno de injusticia, al hecho de que Satanás nos culpabiliza, y también el paso número 10, que era acerca del sufrimiento. ¿Por qué tenemos que sufrir? Y ahora, en estas dos últimas lecciones del nivel 4, porque nos quedan solamente dos, el próximo viernes ya estaremos cerrando el nivel 4, nos vamos a encontrar con dos temas ya un poco diferentes. El de hoy es si solo tuviera más dinero, y el paso número 12, todas las religiones nos llevan a Dios. Otra mentira sutil con la que el enemigo engaña a las personas. Y a veces incluso hay creyentes, porque claro, parece incluso hasta arrogante decir que solo hay un camino y hay una sola verdad, pero es lo que la Biblia afirma enfáticamente. Será el tema del próximo viernes. Luego vamos a continuar, ya no vamos a hacer ninguna pausa, con el nivel número 5, que también agrega mentiras con las que el enemigo pretende engañarnos. Y vamos a estar viendo temas muy variados, son otras 11 clases, y creo que son todas muy interesantes y actuales. Necesitamos pensar en esos temas, así que espero que cada uno de vosotros pues pueda continuar adelante con nuestro estudio de estos manuales de Nueva Vida en Cristo. Muy bien, el tema de hoy entonces es si solo tuviera más dinero, pero vamos primero a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú abres nuestros ojos. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y queremos ser libres de los engaños del enemigo. Por eso pedimos claridad, capacidad de discernir lo que hoy nos vas a decir acerca de un tema tan vigente como es el uso del dinero y de los bienes materiales, que a veces forman parte de aquello que nos obsesiona y por lo que tenemos que luchar, no solo para vivir, sino que tristemente a veces motivado por ambiciones que no vienen de ti. Bendícenos hoy,
lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir y a poner aquí el sonido para que me podáis escuchar. Y volvemos a presentar nuestra clase Fundamentos de la Fe, el volumen 4 y el texto lema. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuán importante es tener esta verdad controlando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras filosofías, nuestros enfoques de vida, y de una manera especial el tema del dinero. Y aquí tenemos a nuestro amigo Cristiano soñando, ilusionado con un Ferrari o un Mercedes-Benz o un coche de alta gama y con unas bolsas de dinero. Cuántas cosas podríamos solucionar, cuánto podríamos servir al Señor. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza, Señor, si me permitieras ganarme la lotería, cuánto podría hacer para ti, Señor? ¿Cuánto te podría dar, no? Sí. Y no es un mal deseo en un sentido, pero claro, a veces tristemente hay por detrás otro tipo de ambiciones que incluso cuando se tienen esos recursos, luego no se utilizan bien. Entramos en el tema entonces, la mentira. Como muchas mentiras, esta toma varias formas. Tener dinero es lo más importante. Lo importante es vivir bien, con todas las comodidades. El dinero me hará más feliz, resolverá mis problemas, etcétera. Podríamos agregar una serie de pensamientos, pero no es solo el dinero lo que la gente busca. Otros buscan seguridad en el sexo, la fama, los amigos, incluso una profesión. El rico dice, mi saldo bancario es lo que me hace sentir importante y seguro. Soy alguien porque tengo dinero, una profesión, fama, amigos. El pobre piensa, soy inferior porque no tengo lo que otro tiene. Se nos da aquí una lista para examinarnos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más le gustaría tener? Y entonces aquí se nos habla de dinero o seguridad financiera, una buena casa, un buen auto, tener una vida sexual amplia, inteligencia, avanzar en mi profesión, comer bien, tener fama, tener amigos, tener belleza, buen cuerpo, buena figura, habilidad atlética, talento, poder, ropa buena, computadora o un ordenador o un móvil o celular de última generación, sacar las mejores notas, tener buena salud e incluso puede haber alguna otra cosa. Y nos preguntan, ¿hay cosas más importantes que faltan en esta lista? ¿Cuáles? ¿Hay alguien a que se le ocurre algo? Porque la lista es bastante amplia, ¿eh? Si a alguien se le Amor. ocurre, amor. Bueno, Buena salud. ya está, la salud allí está, ¿eh? Sí, tener una buena relación con Dios y estar en paz con los demás. Ya, bueno. Conocer más a Dios y ser un Eso es mejor muy ciudadano. espiritual. Estamos hablando de cosas que son más humanas, ¿eh? Más, Entonces no más sé. que forman parte de las ambiciones de la gente. Tener hijos. Eso puede ser. Bueno, una buena casa, bueno, sí, está bien. Tener muchos hijos, a veces puede ser una buena familia. Muy bien. Unión familiar. Ujú, muy bien. Tener una casa en un lugar como en un campo para poder uno tener unos años de vejez bien Ya. agradables. La segunda casa, ¿no? Sí. Eh,
Se usa mucho aquí en Europa. Hay mucha gente que tiene su segunda casa, su casa de verano, de veraneo, una segunda vivienda donde se van el fin de semana, etcétera, o durante el verano cerca de la playa o lugares de paseo. Pues sí, sí, bueno, algo que a lo mejor tener dinero, tener seguridad financiera pueden proveer. Yo he puesto algo que lo vemos con Eli muchas veces cuando en algunos programas de estos que dan en la tele, que van a ganar dinero. A nosotros nos gusta ver, hay uno que vemos al mediodía, que es muy sano, la ruleta de la suerte se llama, y van 3 concursantes con una ruleta, esto estará en muchos países seguramente, y cuando les dicen, ¿para qué vas a hacer con el dinero que vas a ganar? ¿Sabéis qué responde la gente? Pues ahí lo tenéis, hacer viajes. Quiero ir a Disneylandia, Disney París, quiero ir a Disney en Estados Unidos, quiero conocer Nueva York, quiero ir a Tailandia, quiero ir a Japón, quiero viajar, ¿no? Eso es una sociedad donde ves que la gente come bien, ya tiene buena casa, tienen un buen coche, tienen cierta seguridad financiera, pero quieren un extra porque parece ser que viajar, conocer, ir de vacaciones es un anhelo que mucha gente tiene en la actualidad. Es bonito viajar, ¿eh? Yo como pastor he tenido la oportunidad de recorrer algunos países, siempre por el ministerio. Nunca he viajado por otra cosa que no sea el ministerio. Las vacaciones siempre las tomamos muy cerquita de casa y de una forma muy limitada, en el sentido de que vamos a lugares donde incluso nos prestan una casa, amados hermanos en la fe, y lo pasamos de maravilla. Luego he podido viajar a hoteles donde se hacen retiros y conocemos personas y servimos al Señor. Pero el hecho de viajar por viajar, pues no forma parte de algo que nos obsesione, pero vemos que es algo que mucha gente lo desea. Muy bien, pues Bueno, avanzamos en... Sí. le quería hacer una consulta. ¿Puede ser que entre en el grupo que usted mencionó recién, un equipo de competencia que viajan y eso, a los lugares a competir? Bueno, O sí, sea, podría deportes de ser, a por vida. veces puede ser, si hay gente que, bueno, tiene un deporte y, bueno, puede ser algo bueno como puede ser algo que si se torna obsesivo se Puede torne ser, malo, pero en realidad claro, sí, sí. participar de un equipo de baloncesto o de atletismo y viajar a competir a los Juegos Olímpicos o a algún otro país donde hay tampoco podría ser algo que sea pecaminoso en sí mismo, ¿no? Al contrario, es una buena experiencia que les hace madurar y que les hace mejorar en su deporte. Así que, Claro, pero depende del entorno, si es sano, bueno, si todos ya, por supuesto, también uno se obviamente. tiene que entrenar de lunes a lunes y de repente los fines de semana viven todos descontrolados con exceso de alcohol en los bares y los boliches, ahí es Bueno, eso ya es otra cosa, ¿eh? Ya ahí nos estamos perdiendo, claro, claro. Si esas amistades te llevan a un estilo de vida que no un agrada al fracaso. Señor, se torna Sí, en algo sí. pecaminoso, ¿vale? Ujú. Eso Exacto. ya lo hemos meditado también en otras. Dice la Biblia, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos, ¿no? Entonces, Exactamente. si participas de un equipo de fútbol, pero te relaciones con ellas para dar testimonio de tu fe y ellos te respetan, es magnífico. Ahora, si Sí. ese entorno te va a llevar a una vida disipada y de pecado, pues deberías cortar con eso porque obviamente que te está perjudicando tu vida espiritual. Justamente Muy eso me bien, pasó a mí bueno, en el equipo de competencia. Lo ya, dejé. vale. Muy bien, seguimos adelante entonces. La verdad, ¿hay algo malo en desear las cosas enumeradas arriba? Bueno, nuestra respuesta es no. Realmente todos queremos tener seguridad financiera, una buena casa, un buen coche,
tener un buen matrimonio, tener inteligencia, avanzar en la profesión. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén para que lo labraran y lo guardasen, ¿vale? Eso ya automáticamente nos habla de que Dios puso en ellos un deseo de progreso. Si iban a labrar, querían tener buenas cosechas y esas buenas cosechas le iban a proveer lo necesario para alimentarse adecuadamente. Y creo que eso en sí mismo es una bendición, ¿vale? Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo de ir a mejor en todo. Yo quiero ser mejor pastor, yo quiero ser mejor mañana en mi vida espiritual que lo que he sido hoy. Yo quiero que la iglesia progrese. Pablo le decía a los cristianos, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hay un empuje natural que el Espíritu de Dios coloca en nuestro corazón y que debe motivarnos a avanzar en todos los ámbitos de la vida, en el deporte, en el talento, en todo lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Pero siempre que no se transforme en una obsesión. Aunque no es malo querer vivir bien, si el enfoque solo está en lo material, bueno, ¿qué pasará cuando lo material falte? Por ejemplo, si una mujer se siente feliz por su belleza y buena figura, ¿podrá mantenerse feliz cuando los años le traigan arrugas y unos kilos de más? Obviamente que la respuesta va a ser no, porque va a sufrir el envejecimiento. Y eso es lo que uno tristemente ve en estas mujeres que son modelos, y no solo las mujeres, también en los varones, que son modelos y que el envejecimiento, pues, lógicamente les lleva a hacerse cirugías, a estirarse de acá, ponerse allá, hacen cirugías estéticas que al final incluso terminan a veces deformados realmente y causa tristeza a veces ver personas que han sido bellas en su apariencia física, pero que no han sabido envejecer y afrontar esa decadencia que forma parte de lo más natural en la vida. Hay un punto de vista diferente expresado en algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 12, verso 15, Jesús dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida de cualquier persona no depende de la abundancia de riquezas que posee. Por lo tanto, el Señor nos enseña aquí claramente a que no debemos ser avaros, ni pensar que el centro de la vida o lo más importante sea tener posesiones en abundancia. La vida no depende de ello. En Lucas se nos habla de que un hombre de entre la multitud interrumpió a Jesús y le pidió que resolviera un problema familiar. Claro, en aquel entonces se esperaba que los rabinos ayudaran a resolver las cuestiones legales. Pero Jesús rehusó intervenir. ¿Por qué? Porque sabía que ninguna respuesta que diera resolvería el problema actual de estos, que era la codicia en el corazón de esos dos hermanos. En tanto y cuanto ambos hombres fueran codiciosos, ningún arreglo iba a ser satisfactorio. Su mayor necesidad, ¿cuál era? Un cambio de corazón. Como muchas personas hoy, querían que Jesús les sirva, pero no que los salve. La codicia es una sed insaciable de tener más y más de algo que creemos necesitar para quedar verdaderamente satisfechos. Puede ser sed de dinero o de cosas que el dinero puede comprar. Incluso hambre de posición y poder. Jesús dejó bien claro que la vida abundante no depende de las posesiones. En Mateo 6:32, 1 Timoteo 6:17, entendemos que tenemos ciertas necesidades básicas que no las podemos negar, pero Jesús afirmó que no tendremos una vida abundante adquiriendo esas cosas.
Mark Twain, que fue un famoso escritor, definió la civilización como la multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias. Vuelvo a decirlo. Definió la civilización como la multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias. Y tenía razón. Muchas veces cuando entro en zonas comerciales, me planteo la idea de que voy a entrar en un edificio lleno de cosas que no necesito realmente o que no no necesito con urgencia. Obviamente que necesito tener buena ropa o comprar alimentos, o a veces necesito adquirir alguna cosa necesaria, incluso para el ministerio, como puede ser un ordenador, un teléfono móvil y tal. Pero, ¿cuántas cosas hay? Podés pasar horas recorriendo pisos y pisos y pisos y negocios y viendo un montón de cosas que no van a suplir una necesidad urgente. A veces porque las queremos renovar simplemente. Aquí es muy común que te encuentras muebles y elementos que son útiles todavía, pero que la gente los ha desechado simplemente porque se han cansado de ellos y han querido renovarlos. Conocemos personas de la iglesia que andan mucho en la calle y que muchas veces vienen contando eso. Encontré tal cosa, lo recogí y está en perfectas condiciones. ¿Por qué estaba tirado? Pues precisamente porque alguien se hartó, quiso comprar uno nuevo y se sacó de encima el que ya tenía, que era usado. Y esto es realmente una situación que se da donde tenemos abundancia, donde vivimos en países que hay abundancia. Ahora, el problema es que esto que este escritor dijo, necesidades innecesarias, afecta a los cristianos. Y la codicia y el deseo de tener más se anida en nuestro corazón. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en 1 Timoteo 6:17 y dice, a los ricos de este mundo mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No solo se aplican a los ricos y famosos. Esta es una medida o una norma de vida que todos debemos tener presentes. Jesús dice que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. Es exactamente lo opuesto de lo que por lo general dice la sociedad. Los publicistas gastan millones de dólares para hacernos creer que si compramos cada vez más de sus productos, vamos a ser más felices, vamos a vivir más cómodos. ¿Cómo estamos reaccionando a la presión constante del consumo en la sociedad en la que vivimos? Tenemos que aprender a desechar seducciones costosas. Concentrémonos en lo que en realidad es bueno en la vida. Vivir en comunión con Dios y hacer su obra, hacer su voluntad. El otro día hablamos con mi esposa y con familiares que nos visitaron y hablamos de la cuesta de enero. ¿Por qué se le llama enero un mes tan largo? Porque en diciembre nos solemos gastar el sueldo de enero y no llega nunca febrero para que nos entre el sueldo nuevamente. Y los últimos días de enero se suelen vivir algo apretados, ¿vale? Y eso es de lo que nos tenemos que cuidar. Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Dijo el Señor. No vale nada ganar todas las riquezas del mundo, pero perder el alma al ir a la perdición eterna.
Eso es desperdiciar la vida. Y muchas personas se pasan la vida buscando placer. Jesús dijo, sin embargo, que el placer centrado en las posesiones, la posición o el poder, al fin y al cabo no valen nada. Todo lo que poseamos en la tierra es temporal. No debe obtenerse a cambio de nuestra alma. Si trabajamos arduamente para conseguir lo que queremos, es posible que lleguemos a tener una vida placentera, pero si ese es el centro de nuestra vida, al final se volverá hueca y vacía. ¿Estamos dispuestos a hacer de la búsqueda de Dios algo más importante que la búsqueda egoísta del placer? Gracias a Dios, Jesús ha resplandecido en nuestra vida y Él sabrá enseñarnos lo que significa disfrutar la vida y a la vez tener vida eterna. La pérdida del alma se refiere a la persona real que va a vivir para siempre en el cielo o en el infierno. Y tener todo lo que el mundo ofrece, pero no tener a Cristo, es vivir en bancarrota. En un ratito que estuve viendo televisión hoy, me viene a la mente, escuché de un famoso, creo que era modisto, una persona que ganó millones de dólares y le dejó una parte de su herencia, pero un pastón, creo que $1,500,000, a su gata. A su gata. Y los hijos y un sobrino están ahora impugnando la herencia de la gata. Y yo leía, escuchaba eso y decía, ¿qué puede haber en el corazón de un hombre que tiene familia, que tiene, no sé si tendría hijos, porque creo que no los tendría, por eso es el sobrino el que está impugnando, para que aquello que le permitió tener tanto éxito en la vida, que quede en manos ahora de un animal? Realmente los valores que tiene la gente del mundo no dejan de sorprendernos tristemente, ¿no? Muy bien, pues perder el alma es desperdiciar la vida, perder las grandes oportunidades que Dios nos da para que nuestra vida cuente, ¿eh? No hay mayor recompensa que conocer a Jesucristo, que vivir siendo parecidos a Él y un día participar de su gloria. Satanás nos promete gloria, pero al final lo que vamos a recibir de él es sufrimiento. El Señor nos dijo que por seguirle tal vez tengamos que sufrir, como lo hemos visto en la última clase el año pasado. Pero ese sufrimiento se va a transformar en gloria. Y si vivimos para Cristo y con Cristo, hemos de conocer su gloria de primera mano. Segunda Corintios capítulo 4 y verso 18 dice, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas materiales son temporales, las invisibles son eternas. Por eso, esa perseverancia basada en la capacidad de una persona tiene que ver más allá de lo físico a lo espiritual, más allá de lo presente al futuro, más allá de lo invisible, de lo visible a lo invisible. Los creyentes miran más allá de lo que es temporal, que se desgasta. Las cosas que no se ven, afirma la Biblia, son eternas. Buscar a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, las almas de los hombres. Eso es lo que debe consumir nuestra vida. Sentir que estamos bendiciendo, que estamos compartiendo la palabra. El mundo invisible descrito en la Biblia es el único mundo verdadero, porque es el que permanece. Si pudiéramos ver el mundo visible de la manera que Dios quiere que lo veamos,
nunca nos envolvería con las cosas que nos ofrece. Los grandes hombres y mujeres de fe que menciona Hebreos 11, ¿por qué tuvieron éxito? Porque sufrieron y vivieron mirando al invisible, esperando la ciudad permanente, la porvenir. Las cosas de este mundo son tangibles, podemos verlas y sentirlas, pero son como ceniza al final, están destinadas a desaparecer. Solo las cosas eternas, espirituales, van a perdurar. No debemos llevar esta verdad al extremo y pensar que lo material y lo espiritual se oponen mutuamente, porque obviamente a veces hay personas que deciden vivir en la absoluta pobreza y renuncian a un trabajo y no quieren asumir responsabilidades, pero tenemos que entender que lo material, usado según la voluntad de Dios, se transforma en espiritual y esto puede llegar a ser parte de nuestro tesoro en el cielo. Y esto lo va a explicar claramente Pablo cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, el capítulo 8 y 9. Así que, como hijos de Dios, somos llamados a valorar lo material, pero usado para promover lo espiritual, no como un fin en sí mismo. ¿Cómo podemos mirar las cosas que son invisibles? Pues por la fe. Cuando leemos la palabra de Dios, no hemos visto a Cristo, no hemos visto el cielo, pero sabemos que son verdaderos porque la Biblia así lo afirma. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y Abraham, como hemos dicho, esperaba la ciudad celestial, se apartó de Sodoma. Lot escogió Sodoma. ¿Por qué? Porque vio los valles verdes, porque andaba por vista, no andaba por fe. El mundo no nos comprende, incluso nos llama locos, extraños, porque insistimos en la realidad del mundo invisible de una bendición espiritual que no se pierde. Sin embargo, los creyentes estamos contentos al gobernar nuestras vidas así, por valores eternos, no por precios y artículos temporales. A la luz de estos versículos, ¿qué le diría el que dice, soy alguien porque tengo dinero o influencia? Esto lo podemos ver frecuentemente en nuestra sociedad y es algo triste, pero nuestra respuesta es que está equivocado, que debe cambiar su perspectiva porque no es bíblico. Apunte algunos elementos que están presentes en su vida actual que permanecerán para siempre. Bueno, esta es una linda tarea que os podría dejar, para que vosotros podáis dar respuesta a la pregunta número 4. ¿Qué elementos de los que estamos hablando permanecerán para siempre? Bueno, no soy malo. Os voy a dar algunos de ellos. Pues el temor de Dios, la comunión con Cristo, la fe, el amor, la santidad. Podéis agregar algunas más allí. Os he dado la mitad de las respuestas, podríamos decir, en cuanto a rellenar ese espacio vacío. Pero queda otro más, que vosotros lo podéis rellenar con muchas otras cosas que el creyente puede tener, por las que puede luchar, por las que puede avanzar en su vida cristiana. Efesios 2:10 nos dice que Dios nos creó para buenas obras. Buenas obras hechas para Dios. ¿Qué más podemos ganar para Cristo? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. ¿Qué más podemos hacer? La intercesión,
orar a favor de otros. Cuántas personas postradas, incluso en cama por enfermedad y situaciones límites en su vida, han servido al Señor con la dinámica de oración, clamando por otros que podían estar en el frente de batalla y desde sus lugares limitados se han visto involucrados en una batalla de oración. Elementos de su vida que no permanecerán para siempre. Bueno, allí las tenéis: cosas materiales, dinero, posesiones, fama, etc. Cosas que caducan, que se acaban, que terminan. ¿Cuál es el dilema que el creyente enfrenta cada día? Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que aquí vamos a responder que el mundo nos propone dividir entre lo material y lo espiritual, y Satanás quiere que vivamos para lo primero. Jesús no hizo esta distinción. En muchas de sus parábolas dijo claramente que una actitud correcta hacia la riqueza era una característica de verdadera espiritualidad. Podéis ir, por ejemplo, a Lucas capítulo 12, versículo 13, o a Lucas capítulo 16, versículos 1 al 31. En realidad, el Nuevo Testamento está lleno de versículos que nos hablan sobre el dinero y las cosas materiales. En este caso, los fariseos eran codiciosos y usaban la religión para ganar dinero. Pero si tenemos la justicia de Cristo en nuestra vida, tendremos una actitud apropiada. Aquí nos dice que tenemos que servir solo a un Señor. La sociedad en la que vivimos es materialista. Mucha gente vive para el dinero. Emplean sus vidas en ganar y atesorar, solo para morir y tener que dejarlo todo. El anhelo de tener dinero y lo que pueden adquirir con él llega a tener mayor lugar, mayor preponderancia en su vida que su entrega a Dios y a los asuntos espirituales. Porque aquello que atesoremos va a absorber nuestro tiempo, nuestras energías para pensar. Por eso debemos evitar caer en la trampa del materialismo. 1 Timoteo 6, 10 dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Dios es mi Señor y no el dinero? ¿Lo puedo asegurar con toda sinceridad? Una manera de examinar esta respuesta es: ¿qué ocupa mayormente mis pensamientos, mi tiempo y mis esfuerzos? Ese es un autoexamen. Jesús no alababa la pobreza, ni criticaba la riqueza legítima. Como hemos dicho, Dios creó las cosas, los alimentos, la ropa, incluso los metales preciosos, y ha declarado que todas las cosas que hizo son buenas. Y como hemos visto, sabe que necesitamos ciertas cosas para vivir. Mateo 6:32. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas, que son la preocupación de los gentiles, dice el Señor. Y 1 Timoteo 6:17 dice: nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No tiene nada de malo poseer cosas, pero está mal que las cosas me posean, nos posean. El pecado de idolatría es tan peligroso como el pecado de hipocresía. Y hay en la Biblia muchas advertencias contra la codicia.
uno de los mandamientos: no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Salmo 119, verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Lucas capítulo 12, versículo 15. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir todo lo que hay de mundano en vosotros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por este versículo es que de la avaricia hemos pasado a la idolatría, porque se torna en un ídolo para nosotros. Y Efesios 5 dice: sabéis muy bien que ningún inmoral, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que somos advertidos en contra del pecado de vivir por las cosas de esta vida, y la codicia y la idolatría tienen tristes consecuencias. ¿Qué solución presenta Mateo 6, 19 al 21 a este dilema? Pues Mateo 19 al 21 nos llama a amar las cosas de Dios, lo que pertenece al cielo. El materialismo esclaviza el corazón, esclaviza la mente y esclaviza la voluntad. Aquí en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24, voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Habla de la relación al dinero: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, y ahí se nos habla de la mente. Y el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, y esto tiene que hablar de la voluntad. Podemos encadenarnos a las cosas materiales de la vida, pero debemos ser libertados de esto y controlados por el Espíritu de Dios. Si nuestro corazón ama las cosas materiales y pone la ganancia material sobre la inversión espiritual, el resultado puede ser una pérdida trágica. Los tesoros de la tierra se pueden usar para Dios, pero si las acumulamos, las perderemos y nuestro corazón se perderá tras ella, y en lugar de enriquecernos espiritualmente, estaremos empobreciéndonos. Ahora, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Es usar para la gloria de Dios todo lo que tenemos. No aferrarse a las cosas materiales de esta vida. Quiere decir medir la vida por las riquezas del cielo, no por las falsas riquezas de este mundo. La palabra de Dios habla del ojo, como hemos leído, para representar las actitudes de la mente. Si nuestro ojo enfoca adecuadamente la luz, el cuerpo funciona apropiadamente en sus mandamientos, pero si el ojo está fuera de foco y ve doble, el resultado es un movimiento inestable. Es difícil progresar si trato de mirar en dos direcciones a la vez. Si nuestro objetivo en la vida es la ganancia material, eso va a traer tinieblas a nuestro corazón. ¿Cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el cielo entonces? Pues sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, supliendo sus necesidades y dando testimonio
del Evangelio. Por lo tanto, si Dios me da riquezas, debo usarlas para la gloria de Dios y que esas riquezas sean una bendición. Pero si yo tengo un anhelo de enriquecerme y vivo con ese propósito, pues voy a pagar un gran precio. Por lo tanto, servir a Dios, sirviendo al prójimo, supliendo necesidades, dando testimonio del Evangelio. Y ya entrando en la última fase de nuestra clase de hoy, aquí se habla de contentamiento. ¿Está satisfecho con lo que Dios le ha dado? ¿Es posible estar contento? Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. ¿Qué había aprendido Pablo? Él dice allí, no lo digo por necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener abundancia como a sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, primeramente respondemos que Pablo había aprendido a contentarse con lo que tenía, porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía ser, no en lo que sintió que debía tener. Ojo con esto. Claro, queremos tener una segunda casa para ir con nuestra familia en el verano. Esa es lo que siento que quisiera tener. Pero eso no fue lo que movió el corazón de Pablo. Él tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Casi siempre el deseo de más o mejores posesiones es en realidad un anhelo vehemente de llenar un vacío en nuestras vidas. ¿A qué se siente atraído cuando sientes un vacío interior? ¿Cómo puedes hallar verdadera satisfacción? La respuesta está en nuestra perspectiva, en mis prioridades y en aquello que se torna en la fuente de poder para mi vida. ¿Qué más nos dice el verso 13? Bueno, el verso 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él enfrentó toda situación con lo que tenía. Estaba refiriéndose específicamente a sus finanzas y a la habilidad de estar contento, con mucho o con poco. El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surgen cuando me comprometo en hacer esa voluntad. Él no me va a conceder habilidades superhumanas para lograr cualquier cosa que me pueda imaginar. Pero en la medida que luche por fe, enfrentaré problemas, presiones y pruebas. Y cuando vengan esas presiones y pruebas, puedo pedir al Señor que Él me fortalezca. ¿Por qué puedo estar contento o satisfecho con lo que tiene? Pablo habla aquí de una promesa extraordinaria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo confió en las promesas del Señor. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitemos en esta tierra, aún el valor, incluso para enfrentar la muerte, como lo hizo Pablo. Él proveerá todo cuanto necesitemos en el cielo. Sin embargo, debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. La mayoría de la gente quiere sentirse bien evitando el dolor y la incomodidad. A veces no vamos a recibir todo lo que deseamos, pero si confiamos en Cristo, nuestras actitudes y apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar su provisión
y poder para vivir por Él. Cuando el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el salmista está expresando la seguridad de que Dios le va a dar todo lo que Dios le quiera dar, no lo que a él le apetece tener. Esa es la diferencia. A veces confiamos que, y hay un evangelio de la prosperidad que nos dice eso, pide, pide, Dios te va a dar, te lo va a dar, Él se ha comprometido, tiene que dártelo. Mira tú el coche que quieres, la casa que quieres, el dinero, la cuenta bancaria que quieres, Dios te la va a dar porque Él es tu proveedor. No es eso lo que la palabra de Dios afirma. La palabra de Dios nos dice que Dios nos va a dar todo lo que Él se ha propuesto darnos en su buena voluntad y que es lo que realmente necesitamos. A veces es cierto, nos vemos apretados, tenemos problemas financieros, el trabajo no va del todo bien y pueden surgir deudas y situaciones incómodas. Tenemos que depender del Señor, tenemos que buscar sabiduría del Señor, tenemos que administrar bien los bienes que el Señor nos da. Y confiar. A veces hay situaciones de prueba y tribulación que el Señor provee, poniendo a prueba nuestra espiritualidad a través de las cosas materiales que nos puedan estar faltando. Pero podemos invocar su nombre y confiar en lo que Jesús dijo en Mateo 6. El Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. No viváis como los gentiles que ponen todo su corazón en esa búsqueda incesante de cosas materiales. Un pasaje paralelo es Mateo 6, 25, 34. No viváis o andéis preocupados pensando qué vais a comer, qué vais a beber para poder vivir o qué ropa vais a vestir. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy está verde y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? Hombres de poca fe, no os preocupéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene bastante con su propio mal. Así que aquí tenemos entonces este versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que aquí el manual otra vez nos aclara que erróneamente algunos toman estos pasajes como promesas de riqueza y prosperidad económica. No es una garantía de prosperidad, sino la promesa de que Dios suplirá las necesidades básicas. Y vemos cómo en Efesios 4, 11 y 12, Pablo estaba satisfecho, sea con mucho, sea con poco. He aprendido a contentarme con lo que tengo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, tener abundancia como sufrir necesidad. Así que más claro, hermanos, no se puede expresar. Pablo, el siervo de Dios, vivió momentos de necesidad,
pero supo encontrar en el Señor la paz y la fortaleza para soportar esas necesidades. Y luego vivió momentos de abundancia. Lo importante, nos dice el manual, no es cuánto dinero tiene, sino la tranquilidad que tiene al saber que Dios le dará lo suficiente para vivir una vida digna y contenta o satisfecha. Así que, ¿qué te hará sentir seguro o feliz? ¿Estar contento? Cuando alguien cree que lo material es lo que más tiene valor, construye su vida sobre una base insegura que desaparecerá con el paso del tiempo. ¿Está cayendo en el error de creer que lo material es lo único que existe o lo único que realmente vale? Si su saldo bancario es lo que le hace sentirse importante, no es tan importante como cree. En lugar de dedicar su vida a la búsqueda del dinero, busque primeramente el control de Dios sobre su vida. Haciendo esto, Él se encargará de sus necesidades materiales. Creo que son consejos sabios que nos deja esta lección número 11 de nuestro manual. Falsos o verdaderos. Es imposible ser feliz sin dinero. Obviamente que es una falsedad. Falta aquí la F, no sé por qué no. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Está al revés. Es imposible ser feliz sin dinero. Algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. Claro que sí, es verdadero. Podemos aprender a estar contentos con mucho o con poco dinero. Y claro que sí, esta es también una gran verdad. Así que aquí tenemos algunas cositas para pensar. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Y aquí tenemos un versículo para memorizar. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que, amados, con esto entonces concluimos el repaso de la clase número 11. Muy bien, hermanos, pues lo dejamos aquí entonces. Como siempre sabéis que tenéis que mandar la fotito de la lección cubierta durante la semana y Dios mediante el próximo viernes a la misma hora vemos la última clase de este nivel 4 que espero esté siendo de bendición para todos vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por que tu palabra nos enseña a vivir con una perspectiva diferente. ¿Cuántas personas, Señor, pierden su vida poniendo todos sus valores en las cosas que perecen? Y son tan inseguras y dejan el corazón tan vacío. Jesús nos enseñó a vivir con valores eternos, los que permanecen para la eternidad. Danos sabiduría para saber hacer tesoros en el cielo con los bienes que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a vivir bien y a vivir para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bendiciones, hermanos, para todos. Gracias.